Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Sidman y Software Shop les doy la bienvenida a la presentación Evaluación de Proyectos, la cual tiene como objetivos aprender a construir el flujo de fondos de un proyecto de inversión, mostrar Excel como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones de inversión y usar las herramientas administrador de escenarios, buscar objetivos, solver y construcción de tablas cruzadas para la valoración de proyectos. Para esta sesión nos acompaña Wilson Javier Castro, quien es máster profesional en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela Europea de Dirección y Empresas, magíster en Administración de Proyectos bajo lineamientos del PMI de Estados Unidos y especialista en Gestión de Productividad y Calidad, especialista en Gerencia de Proyectos y auditor interno ISO 9001-2008. Adicionalmente, Wilson es miembro activo del PMI y cuenta con la certificación internacional e ingeniero industrial y mecánico, con experiencia en procesos de metalmecánica y administración de negocios. Sin más preámbulo, vamos a saludar entonces a Wilson. Wilson, buenos días. Bueno, ok, muy buenos días a todos. Pues el día de hoy nos acompañamos para dar inicio pues a esta pequeña introducción sobre el uso de la herramienta Excel para toma de decisiones mediante elementos financieros que hace parte pues de un componente vital a la hora de determinar si una inversión es o no es viable. Partiendo de eso, entonces vamos a iniciar con un concepto básico y ese concepto básico pues hace referencia a nosotros que entendemos por lo que es un proyecto. Y un proyecto de alguna u otra manera pues es una cantidad de esfuerzos que realiza una organización, ¿cierto? Ya sea una organización privada o una organización de carácter público, en la que se disponen recursos y esos recursos se desarrollan de manera gradual, es decir, se van invirtiendo poco a poco, con el fin de obtener un resultado único. Entonces, como hay una inversión de recursos, esos recursos deben ser administrados pues, por el gerente de proyecto, pero antes de determinar cuál es la cantidad de recursos que nosotros vamos a disponer para eso, pues se debe hacer una evaluación si realmente los beneficios que se van a obtener con ese producto tangible que obtenemos con ese proyecto, pues realmente permiten garantizar que la inversión que se haya realizado pues es rentable desde el punto de vista privado o beneficiosa desde el punto de vista social. Entonces, recordemos entonces que un proyecto entonces se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo pues con el fin de generar un producto, un servicio o un resultado único. Razón por la cual hay una diferencia entre lo que nosotros vamos a entender por la gestión financiera de las operaciones y la gestión financiera de los proyectos. En una primera instancia, pues de la misma manera, ambos tienen recursos limitados, es decir, que tenemos que hacer una gestión adecuada de esos recursos, pero empiezan a haber diferencias eh, que hace que nosotros tomemos una mejor decisión. En una primera instancia, pues los resultados que genera un proyecto son resultados únicos, es decir, que solamente tenemos la oportunidad de ejecutar un conjunto de recursos una sola vez. Mientras que en las operaciones, pues nosotros vamos consumiendo recursos, pero hay la posibilidad que nosotros establezcamos sistemas de mejora continua para que esas operaciones de alguna u otra manera alcancen su equilibrio. Mientras que en los proyectos no tenemos esa posibilidad. En los proyectos ejecutamos el presupuesto y lo que ocurrió o lo que facturamos fue lo que realmente nosotros vamos a tener como déficit en la utilidad o como una futura utilidad. Entonces, claro, los dos, entonces en sí mismo, los dos persiguen objetivos. Sin embargo, para los proyectos puntualmente, los objetivos que nosotros perseguimos están dados en dos frentes. Lo primero es que nosotros debemos buscar que haya un rendimiento, ¿cierto?, que cumpla con las expectativas que tienen los inversionistas o que tienen las expectativas que tienen las personas que colocan un capital a disposición de ese proyecto con el fin de obtener unos beneficios en el futuro. Y los otros objetivos que evidentemente pues ya hacen parte de la gestión como tal del proyecto, pues se refiere a cumplir con las expectativas de los interesados, que pueden ser internos o externos, es decir, podemos tener el sponsor, el patrocinador, clientes, gerentes de proyecto, otras unidades funcionales, pero también tenemos que cumplir con unos requerimientos externos pues que estarán dados por otros actores que pueden ser gubernamentales, pueden ser normativos, pueden ser ONGs, pueden ser comunidades, pero de alguna u otra manera todos se centran
en que esas expectativas pues están dadas en el alcance, el tiempo, el costo y la calidad, que de pronto pues ustedes ya han tenido la oportunidad de acercarse a ese concepto que constituye lo que se conoce como la triple línea base o la triple restricción en los proyectos. Ahora bien, todo ese ejercicio de planificación que nosotros vamos a hacer de manera preliminar a la ejecución del proyecto, pues de alguna u otra manera, pues consume recursos, ¿cierto? Pero lo que va a ser importante es que todo este esfuerzo pues nos va a aportar a la constitución de esa línea base, es decir, de ese plan o de esa visión que nosotros tenemos sobre el proyecto y que va a permitir que nosotros alcancemos sus objetivos. Razón por la cual esa línea base nosotros la vamos a constituir en términos del alcance, es decir, el trabajo que vamos a desarrollar para que ese proyecto llegue a feliz término, en términos del cronograma o de los tiempos que nosotros requerimos para ejecutar ese proyecto, porque recuerden que un proyecto es temporal y expedito, es decir, se termina y nosotros entonces tenemos que hacer un balance sobre cuánto tiempo fue que tardamos y lo más importante, sobre los costos. Los números que ustedes pueden observar en la pantalla hacen referencia a lo que establece la guía del PMBOK bajo el estándar del PMI, donde se encuentra detalladamente qué elementos contiene la línea base de alcance, la de cronograma y la de costos. Sin embargo, pues para este ejercicio o este webcast, pues nosotros vamos a concentrarnos en cuál es el aporte que vamos a hacer desde la evaluación financiera a la constitución de la línea base de costos. Y bien, como esta línea de base de costos es un plan, pues ese plan es susceptible a que tenga modificaciones, a que tenga cambios y nosotros como evaluadores o como gerentes de proyecto, pues de alguna u otra manera tenemos que garantizar que se realice una evaluación del desempeño, es decir, que determinemos cuáles fueron los elementos que generaron cambios y si esos cambios realmente fueron previamente o preliminarmente evaluados o si fueron cambios que realmente se generaron por riesgos que se pudieron haber materializado. Bien. Entonces, los elementos básicos que contiene una línea base, pues entonces parten de el enunciado del alcance, ¿cierto? Que está al alcance tanto del proyecto como del producto, es decir, donde yo especifico las características técnicas que va a tener ese resultado único que yo estoy generando con el proyecto. Pero además de eso tiene unas características técnicas del proyecto porque pues el proyecto es cómo yo voy a llegar a construir o a desarrollar ese producto. Además de eso, pues cuenta con su estructura de desagregación de trabajo y las caracterizaciones o las características específicas que tienen cada uno de esos paquetes de trabajo. Nosotros pues también definimos una línea base en términos de cronograma, ¿cierto? Y definimos un listado de hitos, unas fechas importantes. Y lo otro que nosotros tenemos que definir en términos ya de la gestión del proyecto será el estimado de costos y la reserva de contingencias. Y este estimado de costos, si bien es cierto, hace parte de algo que nosotros desarrollamos dentro de la gestión del proyecto, pues puede que ustedes como gestores de proyecto o directores de proyecto no necesariamente tengan que realizar todo el proceso esquemático para realizar una estimación de costos, sino que esta estimación de costos ya tenga insumos que nos permita de alguna u otra manera gestionarlo de mejor manera. Claro, porque hay un esfuerzo previo que nosotros desarrollamos para poder de alguna u otra manera entregar un presupuesto. Y sobre ese presupuesto y el conjunto de actividades que desarrollamos, dejamos una reserva de contingencia. Es decir, como si tuviéramos un colchón de seguridad que nos permitiera alcanzar el objetivo del proyecto sin tener una desviación tan grande frente al presupuesto preliminar. Y de alguna u otra manera, pues esta reserva de contingencias lo que me está definiendo es cuál sería la expectativa de los posibles riesgos que se llegaran a materializar en términos de retrasos en el cronograma o de sobrecostos generados frente a la oferta preliminar. Entonces, desde el punto de vista de esa gestión financiera empresarial, porque recuerden, el proyecto no es en sí mismo una entidad, sino ese proyecto está soportado por una organización, entonces ese proyecto tiene una restricción que es que el proyecto debe responder a las expectativas como tal de la compañía, no solamente las expectativas en sí mismo del proyecto, porque claro, puede ser un proyecto que se alcance su resultado en el cronograma previsto, pero que el sobrecosto que genera ese proyecto pues afecte o de alguna u otra manera dañe el saneamiento financiero que puede tener la organización. Entonces, claro,
finanzas como tal empresariales, pues entonces parte de qué? Hay una planeación estratégica, un despliegue estratégico y ese despliegue estratégico empieza a materializarse y se empieza a materializar ¿en qué? En programas y proyectos que la compañía desea desarrollar, pero esos programas y proyectos no es que tengan un nivel de refinación lo suficientemente amplio para que ya estén en ejecución. Simplemente es un plan estratégico que contiene un plan operativo y a su vez un plan de inversiones, es decir, qué dinero voy a destinar de mi compañía para ejecutar proyectos que pueden ser de expansión o de mejora o de incursión en nuevos mercados. Partiendo de eso, esos proyectos y programas pues entonces tienen que pasar por unos filtros. El primer filtro es determinar la capacidad organizacional. Y la capacidad organizacional pues de alguna u otra manera lo que nos está diciendo es, bueno, cuáles son los recursos con los que cuenta la organización para que pueda llevar a cabo ese proyecto y si los recursos que demanda ese proyecto realmente son accesibles para la organización o si no lo son. En el caso de que no lo sean, pues determinar si la compañía puede acceder a fuentes de financiación que respalden las inversiones en ese proyecto o si realmente desde el punto de vista técnico y financiero el proyecto no se puede ejecutar porque la capacidad organizacional no le da la respuesta. Pero después de haber definido esas capacidades organizacionales, lo siguiente es definir entonces que ese proyecto se traslada ya entonces a una fase de planificación más detallada y eso corresponderá al gerente de proyecto. Sin embargo, cuando ya se ejecuta ese proyecto, el proyecto lo que hace es generar valor. Y esa generación de valor desde el punto de vista financiero, pues está dada simplemente en dos elementos que se conocen como macroinductores de valor. La posible generación de flujo de caja que pueda tener ese proyecto y la rentabilidad. Entonces, aunque estos dos conceptos estén muy ligados, ¿cierto? No necesariamente son los mismos. Puede haber un proyecto que me genere una rentabilidad muy baja, pero la capacidad de disponer de ese dinero o el flujo de caja generado en un periodo de tiempo es bastante rápido. Es decir, se recupera de una manera rápida la inversión, pero tal vez la rentabilidad no es tan alta. Sin embargo, puede haber proyectos que por el contrario sacrifican flujo de caja, es decir, durante un periodo extenso de tiempo, pues se presentan déficits o se presentan solamente inversiones o costos representados para la organización y a largo tiempo es cuando empieza a haber un retorno de esa inversión que estará dado en términos de rentabilidad. Entonces, ¿qué elementos nosotros deberíamos costear? Nosotros deberíamos costear dos aspectos importantes, ¿cierto? Entonces, el proyecto tiene un ciclo de vida, hay una concepción del proyecto, es decir, una idea como tal, esa idea se refina, esa idea se detalla, empieza una fase de desarrollo o de ejecución de todas las actividades que permiten desarrollar ese proyecto y se empieza a implementar. Entonces, ese proyecto empieza a generar ya los productos, los resultados, y al final de eso tenemos un producto y hay un cierre del proyecto. Esto en términos generales de qué es lo que ocurre con el proyecto. Sin embargo, ese proyecto realmente empieza a pasar por una serie de fases. Empieza a pasar por una fase de factibilidad, una fase de planificación y diseño de ingeniería o diseño detallado, una fase ya de construcción o de ejecución del proyecto y por último una entrega y puesta en marcha. Entonces, claro, estas fases se traslapan a las fases que definía también el PMI. Inicio, planificación, ejecución y cierre, pues permeado por un seguimiento y control. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros empezamos a desarrollar elementos de costo y esos elementos de costo lo desarrollamos para construir un presupuesto de inversión que se conoce como CAPEX y un presupuesto de operación donde tienen unas características particulares. El presupuesto de inversión hace referencia a todos los recursos, o bueno, el costo de los recursos que se destinaron para que la idea se pudiese llevar a cabo, es decir, para que se pudiese realizar, se pudiese implementar y se pudiese sacar ese resultado o ese producto que nosotros queremos. Sin embargo, ese producto en sí mismo puede que no entregue los resultados o la satisfacción de la necesidad por la cual se originó el proyecto, razón por la cual ese producto pues debe de alguna u otra manera mantenerse a lo largo del tiempo para que haya unos rendimientos y todos los recursos que nosotros invertimos para que ese proyecto, perdón, ese producto
que nosotros generamos con el resultado de ese proyecto se mantenga a lo largo del tiempo es lo que se conoce como presupuesto de operación. Ejemplo, que nosotros quisiéramos de pronto hacer una adecuación de las instalaciones, tal vez en la oficina en la que estamos pues hay problemas entonces en términos de comunicación, de sistemas de información y se quisiera crear un departamento que tuviese unos mobiliarios, unas adecuaciones específicas para que pudiéramos mejorar ese elemento y se desarrolla ese proyecto y se ponen pues se da en marcha o se entrega a la empresa esas oficinas completamente dotadas, pero esas oficinas en sí mismo que de alguna u otra manera es el resultado del proyecto, no van a operar solas. Es decir, a lo largo del tiempo es necesario que nosotros pongamos más recursos o que la organización disponga de más recursos. ¿Disponga de más recursos para qué? Pues para que nosotros saquemos resultados o beneficios en el futuro. Entonces, nosotros, ¿qué información vamos a recolectar? ¿O qué información es la que vamos de alguna u otra manera a sintetizar? Lo primero es que tenemos que definir cuáles son las inversiones que nosotros requerimos para que ese proyecto salga adelante, ¿cierto? Pero además de las inversiones que nosotros requerimos, pues tenemos que también tener un comportamiento de los costos y gastos que soportan esa operación. Y por último, la información se va a condensar ¿en qué? En términos de ingresos, que no necesariamente representa la utilidad o los beneficios que la compañía va a tener, y en términos de la rentabilidad que de alguna u otra manera tiene que satisfacer las expectativas que tienen los inversionistas. Claro, los inversionistas ponen un capital a disposición de ese proyecto y ese capital que se pone a disposición de ese proyecto pues demanda que genere utilidades, demanda que genere ganancias y esas ganancias pues entonces de alguna u otra manera van a trasladarse en términos de flujo de caja. Ahora bien, entonces, ¿qué será entonces un flujo de caja? El flujo de caja entonces de alguna u otra manera, para sintetizarlo, simplemente representa los movimientos de caja o de efectivo que ocurren a lo largo de un periodo. Pero esos periodos que nosotros vamos a reflejar en ese flujo de caja, pues dependerán básicamente de qué? Del tiempo de ejecución que dure el proyecto, el tiempo que nosotros tardamos para viabilizar ese proyecto, es decir, todas las actividades preliminares que nosotros teníamos acá cuando mostrábamos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, porque eso hará parte de todo el presupuesto de inversión y posteriormente también tenemos que proyectar ese flujo de caja frente a cuando el producto que nosotros generamos con ese proyecto ya se encuentra en operación o ya se encuentra en explotación o la organización o la comunidad ya está siendo beneficiada por ese producto que se generó de ese proyecto. Partiendo de eso, entonces, estos dos presupuestos que yo les señalé acá, que era el presupuesto de inversión, el CAPEX, o que era el presupuesto de operación, el OPEX, tienen una característica, y es que el presupuesto de inversión es un presupuesto que es estático, es decir, solamente se va a ejecutar una vez y ese presupuesto no se repite. Claro, porque ese fue el presupuesto del proyecto, eso fue lo que nosotros destinamos en términos de recursos para que ese proyecto se llevara a cabo, mientras que el presupuesto de operación tiene una característica y es que ese presupuesto de operación es cíclico. ¿Qué tan cíclico? Claro, cuando ese producto nosotros lleguemos a la fase de cierre o realicemos la entrega y puesta en marcha de ese producto, a lo largo del tiempo ese producto va a ser explotado por la organización. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, 5 meses, un año, 2 años, 5 años e incluso podríamos hablar, si fuesen proyectos de inversión pública, que esa explotación de ese bien podría ser a 20 años o a 50 años, si estuviéramos hablando de infraestructura, vías, puentes, un parque, una biblioteca pública. Y ese tipo de cosas entonces es lo que nosotros vamos a empezar a proyectar en términos de la operación, pero eso va a ser cíclico, va a ser repetitivo, solamente que va a tener unos escalamientos o unas modificaciones que ya vamos a ver en la parte práctica. Ahora miremos lo siguiente. La construcción del flujo de caja de alguna u otra manera está partida en dos. Uno, la definición de los ingresos, y los ingresos no necesariamente cuando estamos proyectando un flujo de caja representan como tal dinero, sino que esos
ingresos pueden estarse reflejados en términos de ventas como tal del producto que se va a generar por el proyecto, ahorros o incluso la venta por reposición de activos. Igual, en el mismo ejemplo que estábamos hablando, tal vez esa renovación de las oficinas, pues nosotros tendríamos unos mobiliarios, unos equipos de cómputo que ya han sido usados y se va a realizar una renovación y la venta de los activos que se tenían en la organización, que ya eran anticuados, que ya tenían cierto nivel de depreciación, pues entonces lo que nosotros hacemos es trasladarlos en términos económicos como si fuese un ingreso. Y los egresos que evidentemente pues hace referencia a todas las erogaciones, remuneraciones, insumos, alquiler y todos los gastos que sean susceptibles a llevarse a un tratamiento contable, pues van a estar expresados en ese flujo de caja. ¿Qué costos entonces tendremos en términos de la inversión? Entonces nosotros podremos tener costos en términos de la inversión en terrenos, estudios preliminares que se necesiten para el desarrollo, todo el esfuerzo que se desarrolla en la planificación o en la constitución de esas líneas base de las cuales hemos hablado, el desarrollo del recurso humano, del capital humano que se necesita tanto formar como el costo de la mano de obra para que ejecuten las actividades, otros costos por concepto de infraestructura o de adecuaciones de inmovilizado, puede aparecer también maquinaria o equipos especializados, unos costos imprevistos que pues lo había señalado que de alguna u otra manera van a constituir ese presupuesto porque recuerden que el presupuesto hace parte de los costos y además de eso, pues la reserva de contingencia, entonces pues habrán unos imprevistos que nosotros se nos pueden generar o que nosotros podemos prevenir y algo que se conoce como escalamiento. El escalamiento hacía referencia a lo que les señalaba, como ese presupuesto de operación es un presupuesto cíclico, o que ese presupuesto se va repitiendo, ese presupuesto se puede repetir, pero lo más seguro es que en el siguiente periodo fiscal, es decir, si nosotros realizamos una proyección mes a mes, los costos que proyectamos durante el primer año tal vez no sean los mismos costos del segundo año, porque la mano de obra pues tendrá un incremento que corresponderá a los incrementos salariales y tal vez los insumos, materias primas y otro tipo de recursos pues también tienen ese incremento periódicamente. Entonces, como tienen ese incremento periódicamente, pues nosotros podemos simplemente proyectar la base y sobre la base se realiza el escalamiento adecuado. Bien, esto en términos de los costos de inversión. Sin embargo, como nosotros determinamos no solamente los costos de inversión que constituyen ese presupuesto de operación del cual hemos hablado, antes de que se entregue ese producto, pues después de entregar ese producto, pues tal vez ocurre la siguiente situación, que nosotros tendremos unos costos de producción, también tendremos unos costos administrativos o unos gastos administrativos y otros costos que pueden estar referidos al concepto de ventas y mercadeo. Dentro de los costos de producción, pues entonces podría estar el costo de la mano de obra o el costo de los recursos humanos, de los insumos, materiales directos e incluso podrían aparecer costos que no necesariamente son periódicos, sino que digamos, bueno, son periódicos, pero no se encuentran en el mismo espacio de tiempo, sino el mantenimiento. Es decir, hay unos costos que se generan o que se causan de manera periódica mensual, por decirlo de alguna manera, como insumos, materiales, recursos humanos, y otros costos que se causan en otro espacio de tiempo, como el mantenimiento de las instalaciones, el mantenimiento de la maquinaria, que se puede generar, puede ser cada año. Además de eso, pues entonces la compañía también necesita pues fortalecer su capacidad instalada en términos de después de que se ha entregado ese producto y aparece entonces el costo de ventas o los costos de ventas. Los costos de ventas pues estarán dados por los salarios de ventas, las comisiones, los fletes o el transporte en el caso que el producto que se esté generando para el proyecto pues demande que haya un traslado hacia los clientes, una asistencia técnica y los canales de comunicación o los canales de marketing que nosotros debemos establecer para cuando ya ese proyecto esté en operación, perdón, ese producto esté en operación, pues pueda llegar a nuestros clientes. Y evidentemente hay un soporte desde el punto de vista administrativo, que de alguna u otra manera empieza a constituir ya como la capacidad instalada que vamos a tener. Salarios administrativos, papelería, servicios públicos y depreciación. Sin embargo, vamos a tener en cuenta
que cuando construyamos el flujo de caja, la depreciación tiene una característica importante. Y es que la depreciación es algo que se conoce como un costo no desembolsado. Es decir, los gastos de depreciación son algo en lo que incurre la compañía, pero no representa un dinero que salió de la empresa. Es decir, después de que la compañía ha comprado un equipo, sea un vehículo o un edificio, la compañía empieza a hacer uso de ese equipo y ese uso tiene un costo como tal. Pero eso no significó que la empresa debió haber sacado dinero y disponerlo para que se ejecutara. Entonces eso va a tener un tratamiento particular que ya vamos a ver. En conclusión, la evaluación financiera, ¿cierto? Pues entonces tendrá unos pasos. Lo primero, definir unos costos de inversión, es decir, definir el presupuesto del proyecto. Tendrá unos costos de operación, es decir, posterior a la entrega del proyecto, la puesta en marcha o la implantación de ese proyecto, pues habrá unos costos que deberá incurrir la compañía. Tendrá unos ingresos que por lo general pues los ingresos hacen referencia a todo lo que percibo, puede ser por la venta del producto o servicio, puede ser por la venta de activos, puede ser incluso en el flujo de caja puede presentarse esos ingresos como anticipos, ¿cierto? Y estos ingresos no necesariamente se generan después de que el producto ya está en marcha, sino esos anticipos pueden correr o traer a un tiempo más cercano el posible beneficio que yo pueda tener. Con eso entonces constituimos un flujo de fondos o un flujo de caja y lo siguiente que se debe hacer es determinar las fuentes de financiamiento que debe tener la compañía y realizar un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad lo que hace es determinar cuáles de esas variables que nosotros establecimos en términos de precio de venta, unidades a comercializar, costos de mano de obra, costo de materia prima, costo de las instalaciones, afectan en una mayor manera la posible rentabilidad que pueda tener el proyecto. Entonces, de alguna u otra manera, cuando nosotros realizamos una evaluación financiera o una evaluación económico-financiera, pues simplemente lo que se busca es estudiar la factibilidad que tiene ese proyecto. Pero acá hay una limitante, solo lo estamos evaluando desde el punto de vista financiero. Razón por la cual, como solo se está realizando una evaluación desde el punto de vista financiero, hay unos datos preliminares que nosotros ya tendríamos. Esos datos preliminares pues parten de otros estudios que soportan toda la viabilidad del proyecto. Recuerden que los estudios, pues entonces está dado por los estudios de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, legal, social, ambiental. Entonces este estudio financiero va a tener también unas dependencias. Es decir, depende de la información que se haya construido en otros esfuerzos administrativos o en otros esfuerzos de evaluación. Lo siguiente es que tenemos que considerar que tanto los ingresos o egresos que nosotros vayamos a proyectar, entonces deben estar a precios de mercado vigente. Y lo otro es que podemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta otras características que pueden afectar el proyecto para que ese proyecto salga más adelante o que salga beneficioso. Y esas otras características pueden estar dadas por cuál es la financiación que va a tener, si el proyecto se va a apalancar financieramente o no lo va a hacer, es decir, si todos los recursos los va a disponer la empresa para que se pueda ejecutar ese proyecto, o si la empresa tiene la limitante que no puede ejecutar ese proyecto con lo que ha percibido por utilidades retenidas, aporte de socios, y debe ir al mercado financiero a buscar fuentes de financiación que por lo general pues están en el sector bancario. Entonces, ese tipo de elementos pues pueden afectar de alguna u otra manera la rentabilidad que nosotros tenemos. Entonces, veamos un ejemplo sencillo, ¿cierto? Entonces, se va a desarrollar un proyecto de expansión o un proyecto donde hay una nueva línea de negocio de comercialización de jugos de fruta. Para esa comercialización de jugos de fruta, entonces la compañía ha determinado que se tienen que realizar unas inversiones en términos de maquinaria, de adecuación de las instalaciones, unos diseños de ingeniería y un mobiliario. Sin embargo, estos elementos ya los vamos a llevar al Excel, solamente estoy haciendo como la acotación. Pero además de esas inversiones, es decir, todo lo que la compañía dispuso para que ese proyecto se ejecutara, es decir, ya pusiera la planta a producir jugos procesados, la compañía después de que tiene esa planta en disposición, pues tiene que empezar a operarla o a explotar comercialmente esa planta.
razón por la cual hay unos costos asociados a la producción de esos jugos empacados, mano de obra, un estimado, materiales directos, materiales indirectos, mano de obra indirecta, salarios administrativos, arrendamientos de oficina y servicios públicos. Y nótese que yo empiezo a agruparlos por grupos de costos o por elementos generadores de costo. Entonces tenemos un generador de costo que fue las inversiones, otro generador de costo que fue la producción y otro generador de costo que son los gastos administrativos. Sin embargo, todo eso simplemente me entrega productos y esos productos deben ser comercializados. Y esa comercialización tiene unas características. Habrá unos salarios fijos de los vendedores, unos gastos que se van a realizar en publicidad y marketing y voy a colocar acá unas comisiones. Es decir, el vendedor o los vendedores tienen un salario fijo, pero además que tienen un salario fijo, tienen unas comisiones sobre las ventas. Y lo siguiente es que esos jugos van a ser comercializados a un precio X, que en este caso lo coloco como 130. Y ese producto que es comercializado, pues entonces va a tener las características que me va a generar los ingresos que de alguna u otra manera van a sopesar ese flujo de caja o esas inversiones y todos los costos que la compañía incurrió. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a realizar evaluaciones financieras mediante la construcción de un flujo de caja, evidentemente, pues hay unos supuestos de análisis. Es decir, nosotros no simplemente podemos registrar eso, sino que hay unas premisas sobre las cuales debemos partir. Vamos a suponer que esa capacidad instalada, que en este caso, esa capacidad instalada de producción, pues no emerge de un supuesto general, así como lo estoy señalando, sino que ese supuesto parte del estudio técnico. Es decir, el estudio técnico nos entrega esas características. Y voy a partir entonces de otro supuesto porque pues acá no tengo esos datos, que sé cuáles son las ventas y esas ventas pues están proyectadas por el estudio de mercados, donde suponemos que se venderá el 30% de la capacidad instalada para el primer trimestre, luego para el segundo trimestre el 50% y luego se alcanzará una explotación, ¿cierto?, máxima de la capacidad del 70%. Es decir, vamos a realizar la evaluación de esas inversiones y de esa operación de la compañía durante un año y sabemos que la capacidad máxima a vender corresponde al 70% de la capacidad de producción que tiene la compañía. Ahora bien, ya entonces, después de estos elementos, pues lo que voy a hacer es que voy a llevar esos datos preliminares al Excel. Entonces, acá en el Excel, entonces lo que yo tengo es simplemente los datos que les había referido, ¿sí? Inversiones, costos de producción, gastos administrativos y gastos de venta. Pero nótese que además de eso separé las depreciaciones. Es decir, la de depreciaciones de equipo que estaba en los costos de producción y la depreciación de muebles y enseres que estaban en los gastos administrativos, las indiqué acá. Porque como lo había señalado anteriormente, las depreciaciones no representan un movimiento en sí de la caja o del efectivo de la compañía. Entonces, para proyectar el flujo de caja, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ese flujo de caja tiene unas características y las características es que arranca por el concepto en términos de inversiones, porque las inversiones se realizaron preliminarmente a la ejecución de ese proyecto o la explotación comercial de ese proyecto. Yo la explotación comercial la voy a proyectar hasta el mes 12, aunque pues como lo había señalado, esto lo puedo proyectar 2 años, 3 años, ¿sí?, lo que ustedes consideren pertinente a la luz de la evaluación financiera. Y lo siguiente es que debo construir una estructura que es muy similar a lo que es un estado de resultados, porque realmente es un estado de resultados financieros que está entregando ese proyecto, que parte de lo siguiente. Las ventas que se generan por los ingresos y esos ingresos pues estarán dados ¿por qué? Esos ingresos están dados por el precio de venta que en el supuesto de planificación habíamos definido como 140 por el número de unidades comercializadas. Sin embargo, recuerden que nosotros no alcanzaremos a comercializar 1100 unidades, sino que para el primer trimestre comercializaremos el 30% de esa capacidad, para el segundo trimestre el 50% y el semestre siguiente ya explotaremos hasta un 70% de esa capacidad. Entonces, lo siguiente es que las ventas menos el costo del producto, que lo voy a poner acá en rojo para que nosotros tengamos en cuenta que los que están en rojo es porque están deduciendo, y la diferencia entre el costo de
entre las ventas y el costo del producto, pues me entrega la utilidad bruta en ventas. Y a esa utilidad bruta en ventas yo le voy a descontar los costos operativos. Los costos operativos hacen referencia a la suma que hay entre los gastos de ventas y los gastos administrativos. Y partiendo de eso, la diferencia que hay entre la utilidad bruta y los costos operativos es lo que se conoce como la utilidad operativa o la utilidad antes de impuestos o intereses. Como esa es la utilidad que está generando la compañía, a esa utilidad pues hay que deducir algunos elementos que descuenta el Fisco Nacional, que descuenta en este caso que toca reportar a la DIAN o la entidad que haga el recaudo de Hacienda por conceptos de una operación empresarial. En este caso yo voy a colocar una reserva de impuestos equivalente al 35%, sin embargo pues eso no tiene mayor impacto en términos de la operación como tal acá en el Excel. Esto deduce y eso me representa a mí la utilidad neta. Ahora, nótese que acá vuelvo a colocar las depreciaciones. Las depreciaciones en términos de costos, ¿cierto? Acá ya estaban representadas tanto en el costo del producto como en los gastos administrativos, como lo pudimos ver acá. Depreciaciones de muebles y enseres en administrativos y depreciaciones de equipos cuando estábamos mirando los costos de producción. Entonces, esos elementos que deducieron sobre la utilidad neta, ahora lo siguiente que se debe hacer es sumarlos. ¿Por qué? Porque el uso de ese bien no representó flujo de caja, razón por la cual ese dinero en sí mismo nunca salió de la compañía. Solamente que realizo esa deducción para que de alguna u otra manera el impacto fiscal producto de los impuestos no sea tan alto. Y producto de la suma más las depreciaciones, pues tendré el flujo de caja. Ahora bien, lo siguiente es que yo tengo una capacidad explotada, pues entonces la capacidad explotada que yo tengo corresponde a, de acuerdo al supuesto de planificación, corresponde a esto, ¿cierto? Recuerden, para el primer trimestre el 30%, para el siguiente trimestre el 50% de la capacidad y en el segundo semestre, es decir, del mes 7 al mes 12, el 70%. Las inversiones, entonces, no están en los meses de operación porque las inversiones se realizaron de manera previa, es decir, que yo puedo colocar acá un periodo cero y en ese periodo cero voy a colocar el monto de las inversiones y el monto de las inversiones, pues, correspondía a la suma que yo tenía entre maquinaria, adecuación de instalaciones, diseños de ingeniería y mobiliario. Y las ventas, entonces, recuerden, las ventas van a estar representadas, ¿por qué? Las ventas van a estar representadas por el número de unidades que se va a comercializar, ¿cierto? El número de unidades a comercializar por la capacidad instalada que yo voy a explotar, que en este caso para los primeros meses es del 30%, por el precio de venta. Es decir, en conclusión, las ventas hacen referencia al precio de venta unitario por el número de unidades que yo voy a vender. Y el costo del producto, entonces, es lo que ya teníamos acá y el costo del producto hace referencia a este total. Sin embargo, ese costo de producto puede estar dado por el costo del producto unitario o puede estar en cifras globales, en este caso está en cifras globales, es decir que el costo del producto corresponde a 26.558. Ahora bien, entonces como les había señalado, la diferencia entre las ventas y el costo del producto me entrega a mí la utilidad bruta y a esa utilidad bruta hay que descontarle los costos operativos. Los costos operativos salen de los gastos de venta y los gastos administrativos. Los gastos de venta estaban por acá, que corresponden a la suma del salario de los vendedores, la publicidad, ¿cierto? Pero a esto, además de esto, tengo que sumarle, recuerden que les había dicho que había unas comisiones del 3% sobre las ventas. Entonces, a eso le voy a sumar el 3% de las ventas, que eran las comisiones que se habían establecido, y esas comisiones aparecen como un gasto de ventas. Como, lo estoy indicando acá, lo voy a colocar con el signo menos para que les quede resaltado cuál es el elemento que está restando. Y los costos operativos, los costos administrativos, pues entonces ya los teníamos, los costos administrativos corresponden a este valor.
Hasta ahí fijo las celdas que no van a cambiar. Y ahora lo siguiente, entonces los costos operativos es la suma de los gastos de venta y los gastos administrativos. Entonces ya tenemos unos costos operativos y eso me representará a mí la utilidad operativa. Entonces la utilidad operativa va a ser la diferencia, perdón, la utilidad operativa va a ser la diferencia entre la utilidad bruta y los costos operativos. Y a eso lo que yo debo hacer es descontarle la reserva de impuestos. Entonces la utilidad operativa menos la reserva de impuestos me entrega la utilidad neta. Y lo siguiente es que debo sumar las depreciaciones. Porque recuerden que las depreciaciones no representaron movimiento de caja, razón por la cual deben volver a aparecer. Y eso sí, entonces me representa el flujo de caja. Lo siguiente que yo realizo es simplemente una proyección de esos elementos, es decir, los arrastro. En el caso de que se les llegue a generar un error es porque tal vez no fijaron alguna celda. En este caso, a mí me representa este error es que me está reflejando que los costos de producto son 0, es porque omití fijar la celda del costo de producto que no iba a cambiar, en este caso que yo tenía la celda de E7, debo fijarla para que no tenga ese inconveniente. Y lo mismo, realizo la proyección del flujo. Permítame un segundo, a ver, yo miro. Acá ya está sumada la depreciación. ¿Por qué la capacidad instalada no puede ser el 100%? No, sí puede ser. Lo que pasa es que partimos del supuesto de planificación que durante el primer año no se alcanzó el 100% de la capacidad de producción. Aunque pues realmente es difícil que una organización alcance el 100% de la capacidad que tiene de explotar su planta de producción. Puede llegarse a dar el caso en el que sí ocurra esa situación. Entonces, lo siguiente es que voy a validar que todos los datos pues que se hayan calculado de manera correcta para no incurrir en equivocaciones. Entonces, las ventas que ya las teníamos, ¿cierto? Menos el costo de producto nunca cambia y las ventas no cambian en el primer trimestre porque corresponden al 30%, en el segundo trimestre tampoco cambian y durante el siguiente semestre tampoco cambian. La utilidad bruta que hacía referencia a la diferencia que hay entre las ventas y el costo del producto, ahí no hay ningún problema. Los costos operativos, ¿cierto? Que no debieron haber cambiado, porque los costos operativos hacen referencia a los gastos de venta más gastos administrativos, no debieron haber cambiado durante el primer trimestre. Durante el segundo trimestre hay un ligero cambio, pero ese ligero cambio se genera porque hay un incremento en los gastos de ventas. Entonces, ese ligero cambio en los gastos de ventas, pues está presentado, ¿por qué? Por las posibles, recuerden que yo lo había colocado acá como, de pronto lo alcanzan a ver, que yo lo había colocado como el 3% de el gasto de ventas, que no es comisiones. Entonces, de alguna u otra manera ya tenemos ese flujo de caja y ya lo hemos proyectado. Ahora, lo siguiente que debemos hacer, pues son calcular indicadores de valoración, que en este caso los indicadores de valoración que voy a estimar para este pequeño ejercicio es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y evidentemente cuál es la expectativa del inversionista. Voy a partir de una expectativa del inversionista del 20%, pero esto es otro supuesto que estoy haciendo para el ejercicio que estamos realizando acá. Esa expectativa pues debe corresponder realmente a cuál ha sido el comportamiento habitual que tiene la compañía frente a la rentabilidad de su operación o la expectativa que tiene el mercado sobre un dinero que se invierte.
Es decir, esta expectativa se puede definir como la tasa interna de oportunidad, la tasa mínima de retorno requerida por el inversionista, o más adelante o en otras oportunidades, si tenemos la oportunidad de vernos, lo vamos a definir como el costo de capital, que hay una metodología que permite realizar el costo de ese capital que se dispone en la organización. Y lo siguiente es definir el valor presente neto, y el valor presente neto lo que está refiriendo es el valor que tiene a pesos del día de hoy o en dinero en tiempo presente el comportamiento del flujo de caja. Entonces, si este valor presente neto es positivo, lo que está representando es que a días de hoy el inversionista está recibiendo o está percibiendo una utilidad o un movimiento de caja positivo. Si el valor que tiene el valor presente neto es negativo, lo que está refiriendo es que realizar esa inversión podría llevarse o darse en términos que hay una pérdida. En este flujo de caja tenemos que tener en cuenta que ya lo proyectamos el de todos los meses y me hacía falta a mí proyectar el de las inversiones, que lo coloco como un valor negativo porque representó un desembolso de dinero. Y el siguiente indicador que voy a valorar es la tasa interna de retorno, que está representando la rentabilidad que genera ese flujo de caja. Pero ahora nótese que acá yo solamente lo estoy proyectando a un año, pero a medida que yo proyecto el flujo de caja, como el comportamiento que hemos tenido en la utilidad de la compañía es creciente, pues si yo lo proyecto unos periodos mucho más amplios, sí, es decir, no solamente a 12 meses, sino 24 meses y esto, pues estos indicadores van a cambiar. Para el escenario que estoy acá, solamente lo voy a proyectar a un año. El valor de neto en Excel se calcula con la función igual BNA. Y este valor presente neto, lo primero que me pide es la tasa, y esta tasa hace referencia a la tasa de expectativa que se tiene sobre ese flujo de caja, que para este caso, recuerden que partí como supuesto que era 20. Indico punto y coma, y lo siguiente que me dice es valor 1, valor 2, valor 3. Nótese que acá él me dice valor 1, razón por la cual debo tomar desde el mes 1 y no incluir en el BPN o en la formulación el valor que estaba en el periodo 0. Entonces tomo dos valores. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este valor presente neto, ¿cierto? Ahora sí, debo agregarle o debo incluir el valor que se invirtió, que en este caso corresponde a 83.000. ¿Por qué en el BPN o en el valor presente neto, cuando estoy haciendo la fórmula en Excel, no realizo o no indico este valor? Porque este valor ya se encuentra en valor presente, razón por la cual no es necesario descontarlo a una tasa de interés dada. Y lo siguiente es la tasa interna de retorno, y la función pues es muy sencilla, igual TIR, y cuando yo hago igual TIR, en este caso sí debo incluirlo. Entonces, recuerden acá, entonces cuando estoy calculando el valor presente neto, lo primero que yo hago es que no lo incluyo, ¿cierto? Y cuando estoy calculando la tasa interna de retorno, sí incluyo ese valor de las inversiones. Entonces acá lo que me está indicando es que la rentabilidad que genera este flujo de caja, que es el 23%, es mayor que la expectativa, razón por la cual eso me indicaría que realizar la inversión en esa expansión de esa línea de negocio sí es viable. Sin embargo, hay unos elementos que yo debo considerar, es que, bueno, sí, proyecté este flujo de caja, pero cuando ustedes toman decisiones o realizan evaluaciones, pues hay otras dudas que emergen de ahí. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto ocurrió o esa situación ocurrió porque teníamos unas variables que me entregaban como tales. Estas son las variables de entrada. Pero esas variables de entrada pueden tener modificaciones o pueden existir preguntas que pueden realizar los evaluadores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el precio de venta no es esos 140 que yo indiqué ahí, sino que el precio de venta aumenta o por el contrario decrece? ¿Sí? Dependiendo cuál es la receptividad que tenga el mercado frente a eso. Entonces, lo primero es revisar entonces lo siguiente. Yo creo que sí les comparto esta información, entonces se ponen en contacto y tal vez ella les da el link para que puedan acceder. ¿Listo? Las personas que me están preguntando que si les puedo compartir el material. Correcto, la pregunta que me hicieron. Sí, el valor presente neto corresponde a descontar todos los flujos de caja generados desde el periodo 1
y sumar el valor de la inversión. En este caso, pues como es un valor negativo, sería restar lo que se invirtió en la compañía, es descontar todo lo que generó en flujo de caja y además de eso, pues descontar el valor de la inversión. Entonces, emergen otras preguntas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, que es la que vamos a responder con la función buscar objetivo, es ¿cuál sería el precio, cierto, mínimo que podría tener esa comercialización de jugos para que el proyecto no generara pérdidas para el inversionista? Es decir, en este caso, pues me está generando una expectativa superior. Ya. Me preguntaron qué representa este valor presente neto. Ese valor presente neto lo que está representando es la ganancia que va a percibir el inversionista, pero esa ganancia vista en el valor monetario o en el valor de adquisición que tiene el dinero que él invirtió. Es decir, esos 12.654 pesos que están ahí representados no necesariamente hace referencia de que ya se va a ganar esa plata, sino que pasado el tiempo, ese dinero representa 12.654. La otra pregunta que me hicieron respecto a las depreciaciones es que las depreciaciones no representaron un desembolso de caja. Es decir, las depreciaciones se registraron, pero no necesariamente fue porque salió dinero de la compañía. Razón por la cual las depreciaciones se incluyeron acá en los gastos de venta y los gastos administrativos y eso dedujeron o se restaron de la utilidad. Pero como ese dinero realmente no salió de la compañía, yo no puedo realizar una afectación del flujo de caja de algo que no salió de la empresa, razón por la cual lo sumo acá. Ok, en el caso de que el valor presente neto, en el caso de que haya inflación, entonces para eso tenemos que, hay dos cosas, es calcular una tasa de expectativa que se conoce como una TIR ajustada, y esa TIR ajustada pues tiene un tratamiento un poquito particular que tal vez no alcancemos a tomar acá. Pero ahí, si en el caso de que haya inflación o haya variación de los elementos que están registrados acá en los costos, pues yo tengo que hacer una proyección de esto. Por ejemplo, si para el mes, yo deseara proyectar esto para el mes 13, entonces lo más seguro es que los costos operativos no serían los mismos, sino por el contrario, serían mucho más altos porque la mano de obra pues tiene un incremento por concepto salarial, también puede que los productos, insumos y materiales también tengan un incremento, entonces yo empiezo a proyectar esos incrementos. Sin embargo, acá no estoy haciendo incrementos porque siempre lo estoy proyectando a un año. Entonces, para solucionar esa pregunta, eso lo vamos a hacer muy sencillo porque yo me voy a parar en la celda datos y voy a ir donde dice análisis de hipótesis y donde dice análisis de hipótesis o análisis IC, dependiendo la versión que ustedes tengan de su Excel, voy a darle la función buscar objetivo. Entonces lo que yo voy a hacer es cuando el proyecto está en equilibrio es porque la rentabilidad que me está generando es igual a la expectativa o las ganancias representadas en el valor presente neto son cero. Es decir, no tengo ganancias, pero tampoco tengo pérdidas. Entonces, puedo definir la función del valor presente neto y la quiero definir con el valor cero. Y lo que yo le voy a decir es que necesito que me cambie, por favor, que me cambie la celda ¿cuál? Pues la celda del precio. Y al hacer eso, pues él simplemente ajusta todo y realiza el cálculo y me dice, mire, para que eso ocurra, ¿sí? O sea, fue muy rápido de hecho. Para que eso ocurra, el mínimo precio de venta es de 130 pesos, 131 pesos para ser exacto. Entonces, recordemos cómo fue el procedimiento. Sí, también puedo hacer escenarios y voy a partir de ese escenario. Entonces, acá yo ya sé que ese es el precio de equilibrio, 131 pesos. Es el precio mínimo que puede tener ese bien. En una primera instancia tenía 140 pesos. Pero ahora entonces digo, bueno, yo ya sé que esta tasa de rentabilidad cambia respecto al precio, pero puede también cambiar respecto a la capacidad de producción. Entonces, lo que yo voy a indicar es que quiero ver el comportamiento de la TIR. Y ese comportamiento de la TIR lo voy a ver de acuerdo a qué? Al precio, ¿cierto? Entonces yo voy a poner un precio base de 120 pesos y ese precio base lo voy a ir aumentando 5 pesos. Entonces ya sabemos que el precio con el que realicé el primer escenario, ¿cierto? Fue 140 pesos. De pronto se me fue muy largo. Entonces yo voy a ver el comportamiento que va a tener la TIR
si el precio es 120, 125, 130, 135, hasta 160. Y también quiero ver el comportamiento que va a tener, no solamente respecto a ese cambio, sino tal vez yo quiero ver un cambio en la capacidad instalada. Tal vez esa capacidad instalada que yo puse acá, pues no fue la pertinente, entonces yo voy a decir, bueno, y la capacidad instalada como también se explota, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, bueno, y si yo arranco no necesariamente con esos 1100 unidades, sino yo arranco con 300 unidades. ¿Cuál va a ser el cambio o el impacto que yo puedo llegar a tener en esa tasa interna de retorno? Entonces, lo que yo le voy a decir acá a Excel es, proyécteme todo eso de tal manera que tenga la siguiente situación. Que tenga la situación en la que el precio de venta sea 120 pesos y produzca 300 unidades, 125 y 350, 120, así sucesivamente. Y lo siguiente que yo hago es que subrayo todos esos elementos y luego voy otra vez, análisis y le doy tabla de datos. Ahí en tabla de datos me dice cuál es la celda de entrada en la fila. En la fila pues yo tengo la entrada es el precio de venta, que estaba por acá arriba. Y me dice cuál es la fila de entrada en la columna. Y la fila de entrada en la columna es la capacidad de producción. Yo le doy a aceptar y él realiza todos los cálculos necesarios. Entonces él me dice, acá no se afanen cuando sale NUM. Es por lo que él me está dando, es un error evidentemente porque el proyecto no es viable a esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Acá lo que me importa a mí es que esta rentabilidad sea mayor al 20%. Entonces, le pongo un formato condicional y le digo que resálteme las celdas cuando eso es mayor al 20%. Acá me ocurre algo. Ok, es que a este nivel de producción, obvio, acá debía haber extendido esto mucho más. Me excuso con ustedes. Yo lo extendí solamente hasta el 850 y hasta el 160, hasta 160 de precio y 850. Y él me indica que a esos niveles de producción y a esos niveles de precio no es viable. Debo extenderlo mucho más. Entonces ese fue el error que tal vez cometí. Entonces extendiéndolo mucho más. Ahora sí, vuelvo a hacer lo mismo. Otra vez, datos, análisis y tabla de datos, entrada en la fila, el precio de venta que tenía por acá, entrada en la columna, este que tenía por acá, y le voy a aceptar. Entonces ahí sí él hace ese cambio, que era el que me importaba. Y yo ya puedo ver para qué niveles de precio y de capacidad instalada el proyecto se hace viable. Entonces le pongo esto y le pongo un formato condicional y digo que me resalte las celdas cuando esas celdas son mayores al 20%. Entonces él lo que me está indicando acá es, mire evaluador, ese proyecto es viable siempre y cuando el nivel de precio es 170 y la capacidad instalada es de 850 o pues ustedes van viendo en qué escenarios. Por ejemplo, la capacidad instalada es viable cuando es 1100, pero el mínimo precio pues es 135, pues aumentando pues empieza a hacer un incremento en la tasa interna de retorno. Por último, entonces, lo que vamos a mirar es qué pasaría si yo quiero hacer otro tipo de análisis. O sea, acá estoy haciendo un análisis sobre dos variables y es el precio de venta versus la cantidad de unidades producidas. Y él me dice a qué niveles de capacidad instalada y a qué niveles de precio es óptimo. Pero supongamos que yo quiero valorar otro tipo de elementos. Entonces, para valorar otro tipo de elementos es muy conveniente utilizar una herramienta de simulación como Rig Simulator. Y lo que yo hago es que yo le voy a decir a él que me muestre ese comportamiento como ustedes me pedían, puede ser del Albano o del VPN, y le voy a decir en Rig Simulator que yo necesito que él me realice un análisis y le voy a decir que me realice un análisis tornado. Entonces le doy que realice el análisis tornado y él empieza a traerme todas las celdas que están afectando esa tasa interna de retorno.
Entonces me trae todas las variables que son afectadas y me dice cuál es la situación base. Entonces él me está diciendo, este costo es de 56.000, o sea, las inversiones son de tanto valor, esto es de tanto valor, esto es de tanto valor, el precio de venta es de tanto valor, la tasa de expectativa, y me trae todas las variables que están afectando esa rentabilidad de ese proyecto. Cuando yo le doy OK, entonces él va a empezar a correr todos los escenarios posibles y me presenta una información. Y esa información se sintetiza de la siguiente manera. Él me está diciendo, cuando yo estoy viendo acá este análisis de tipo tornado, él me está diciendo cuáles son las variables que afectan en mayor medida de forma positiva o de forma negativa el proyecto. En este caso, es la primera variable que corresponde a la celda B16, corresponde al precio de venta. Y ese precio de venta me dice, mire, cuando disminuye el precio de venta, ¿cierto? Acá hay una sensibilidad del 10% y me dice, cada vez que disminuye, pues hay una afectación negativa y las dos variables críticas que son para ese proyecto están dadas por la celda B16 y B17, que corresponden al precio de venta y a la capacidad instalada. Sin embargo, hay otras variables que inciden positiva o negativamente, no tan fuertes, pero sí lo inciden. Por ejemplo, la tercera variable que incide es la celda B16, que si revisamos la celda C16 hacía referencia a que el otro elemento, perdón, era C16, ¿cierto? No me recuerdo. C19, disculpe. La celda C19 que me estaba diciendo, lo que usted tiene que mirar es que la capacidad instalada de arranque es la siguiente variable que está afectando el proyecto. Entonces lo que yo puedo mirar en ese análisis es determinar qué acciones correctivas puedo realizar. ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera eso no se presente. O sea que yo pueda arrancar con una capacidad instalada más grande. Y así sucesivamente podemos mirar con cada una de las variables y realizar el análisis pertinente. La otra variable son los gastos administrativos y así sucesivamente. Y hay otras variables que no tienen una alta incidencia. Es decir, yo cuando hago un análisis serio, pues entonces me concentro en las 5 o 6 variables que me están afectando de manera positiva o negativamente. Y este análisis tornado, pues entonces se acompaña de un análisis de tipo araña que me está diciendo lo mismo. Los coeficientes de correlación, entonces una correlación directamente proporcional del precio de venta y hay otras correlaciones que son inversamente proporcionales. Y no sé si de pronto tienen una duda, me preguntan el color verde. El color verde en... ya. El color verde o el color rojo es si es una incidencia positiva o negativa frente al análisis de la variable. Entonces, estas dos variables me dicen que cuando incrementan tienen un efecto positivo sobre la variable. O sea que estas tres, precio de venta, capacidad instalada de la planta y porcentaje de arranque de la compañía son las tres variables que indican. Estos números que aparecen acá, yo los puedo modificar. Acá es porque me está tomando el precio base más el 10% y el precio mínimo o el precio base menos el 10%. Pero yo puedo modificar eso. O sea, él lo que hizo fue que me corrió esta variable desde un precio de 126.000 hasta, desde 126 hasta 154, desde una capacidad de 990 hasta 1210. La otra pregunta que me están haciendo es que con qué nivel de confianza realice ese análisis. Tú lo puedes configurar. Eso lo configuras acá donde dice nuevo perfil y entonces me dice número de pruebas que tú quieres hacer, ¿cierto? Tú le das OK y ahí le puedes configurar la especificación del nivel de confianza hasta el 99%. Me voy a concentrar entonces a contestar las preguntas. Permítame entonces un segundito, miro el chat. Sí, la pregunta que me hacen, sí, él realiza simulaciones de Monte Carlo. No hay diferencia entre el concepto de flujo de caja y flujo de fondos, que fue la otra pregunta que me hicieron. O sea, corresponderá a lo mismo, solamente que son expresiones diferentes que se realizan frente a ese elemento. Voy a ayudarles acá, pero ahí espérenme un segundo. Entre más pruebas mejor, no sé a qué te refieres con esa pregunta.
Ya como para cerrar esas preguntas, la persona que me escribió que si entre más pruebas mejor. No, ya sé a qué hacer referencia. Cuando yo le di perfil de riesgo, él me parecía que si hacía 1000 pruebas. Entonces es lo que, como él hace un comportamiento estadístico, entonces él me dice, yo voy a probar 1000 veces, ¿cierto? Si yo lo pruebo 10.000 veces, si las variables tienen el mismo comportamiento, el nivel de dispersión de las variables no va a ser modificado, razón por la cual será lo mismo. Entonces eso no me va a impactar de alguna otra manera, no. Se puede realizar, no, se puede realizar. La última prueba que hice es necesario que ustedes tengan Rig Simulator, pero, lo otro que nosotros vimos no necesariamente demanda que ustedes tengan Rig Simulator, no. Esa fue la última pregunta. ¿Hay alguien en el que le pueda ayudar? ¿Otra pregunta? Había otra pregunta que hacía Jonathan, ¿se hacen simulaciones de Monte Carlo? Sí, yo puedo hacer simulaciones de Monte Carlo. Lo que pasa es que, bueno, en el espacio no nos daba, pero pues yo lo que puedo hacer es determinar el comportamiento de la variable. Es decir, determinar, por ejemplo, el precio de venta tiene un comportamiento de tipo triangular o un comportamiento de tipo normal y le puedo decir al precio de venta, el precio de venta tiene un comportamiento que acepta el consumidor desde 100 pesos hasta 1000 pesos y tiene un comportamiento de tal tipo con tal desviación y él me realiza la simulación de acuerdo al comportamiento estadístico que pueda tener la variable. El análisis de tornado se puede medir sobre cualquiera de las variables de salida. Se puede medir como variables de salida, tasa interna de retorno, valor presente neto, o si hay otras metodologías de relación beneficio-costo, no hay ningún problema. La metodología del CAPM sí se utiliza desde hace mucho tiempo, pero uno podría llegar a elegir, bueno, eso sí se verá cuando miremos costo de capital. El costo de capital que yo coloqué ahí como esa tasa de expectativa, lo que yo realizo es simplemente definir un nivel de incertidumbre en términos del riesgo de la inversión y un nivel de expectativa y realizo un tratamiento matemático que me permite calcular eso. Sin embargo, pues no me alcanzaría el espacio para, ahorita en este momento no, pero creo que tienen otro espacio en el que sí van a ver cómo calcular ese costo de capital. La relación beneficio-costo que me coloca César, tú la puedes calcular como el valor presente neto dividido la inversión. La función directa en Excel no aparece. Entonces es un concepto que aparece es simplemente el valor presente neto dividido la inversión. O el valor presente neto de los flujos positivos menos dividido el valor presente neto de los flujos negativos. Cuando el valor presente neto se hace cero, eso indicará que la TIR corresponde a la expectativa, es decir, que el proyecto se encuentra en equilibrio, no hay ni beneficio ni pérdida. Pues fue muy grato haberlos acompañado. Muchas gracias a todos, que estén muy bien entonces.